Vamos, vamos. Va. ¡Gol! ¡Gol! No te puedo creer. Eso es lo que yo llamo. Yo llamo un gol matemático. No te puedo. ¿Lo viste, no? ¿No lo viste? Si no lo viste, seguime que te voy a explicar por qué ese gol es un gol matemático. Bueno, ahora sí, un poquitito más presentable. Y después de haber vivido un apasionante partido en donde vi un gol matemático, y vos te estarás preguntando, ¿en dónde está la matemática en ese gol? Bueno, si no lo viste, te digo, no te preocupes y mirá la siguiente explicación. Bueno, como podemos ver, la trayectoria que dibuja la pelota, ¿sí?, al momento de ser cabeceada por este jugador hasta llegar al fondo de la red, es una curva muy bonita, ¿no? Esta curva tiene un nombre particular y es denominada parábola. ¿Sí? Una parábola tiene algunos puntos muy particulares que vamos a ir analizando, ¿sí? Y de a poquito nos vamos a ir metiendo más en términos, ¿sí?, en un lenguaje más matemático, pero en principio vamos a distinguir dos o tres, mejor dicho, puntos claves de una parábola, ¿sí? El primero es el que está dibujado acá de color rojo, ¿sí? Ese punto es lo que denominamos vértice de la parábola, ¿sí? Una parábola puede tener un punto máximo, mínimo. En este caso, ¿sí?, en este ejemplo, el punto rojo o el vértice de esta parábola es un punto máximo. Está representando la altura máxima, ¿sí?, que alcanzó la pelota antes de comenzar a descender, ¿sí? Otros puntos que acá no están bien definidos son, si nos ponemos en contexto de este problema, serían los puntos en donde la pelota toca el piso del campo de juego, ¿sí? Si observamos acá, podríamos decir que uno de los puntos no está dibujado, ¿sí?, acá donde termina la pelota, en el fondo de la red. Ese es un punto y esa sería una de las raíces. La otra raíz en este problema no existiría por el hecho de que en este contexto, vuelvo a decir, en esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pelota fue interceptada en el aire por el jugador. Entonces, en el único momento que en este trayecto, ¿sí?, que sería lo que nosotros conocemos como el dominio de la función, ¿sí?, desde que cabeció la pelota hasta que llegó al fondo de la red, en ese trayecto solamente toca el piso una vez y es cuando llega al arco, ¿sí? Acá la toma en el aire, o sea, no tendríamos otra raíz. Obviamente si esto sigue, si seguimos la curva, porque la curva imaginariamente puede seguir una trayectoria, tendríamos otra raíz. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí?, más adelante, que una función cuadrática puede tener una única raíz, dos raíces o ninguna raíz inclusive, ¿sí? Pero bueno, esto era simplemente una introducción a este tema, al tema de función cuadrática, porque justamente una función cuadrática, su gráfica termina siendo representada por una parábola, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, dejamos un poquitito el fútbol de lado y nos vamos a empezar a meter más en el mundo de la función cuadrática. Bueno, ahora sí, acá les armé un pequeño resumen, ¿sí?, de qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar con funciones o cómo distinguir si la función que estoy analizando o la función con la que estoy trabajando es una función cuadrática. Primero y principal, lo que tengo que tener en cuenta es que la función cuadrática puede ser expresada de diferentes maneras, ¿sí? Tiene una expresión que denominamos una expresión polinómica, otra expresión que es la expresión factorizada y otra expresión que es la expresión canónica, ¿sí? La que ustedes ven acá, atrás mío, es la expresión polinómica. Entonces, si mi función, ¿sí?, está expresada por una ecuación o por un polinomio de segundo grado, es decir, que la mayor potencia a la que está elevado x
es el 2, por eso ahí vean que dice, señala el exponente cuadrático y me dice es una parábola. Entonces, si no hay x al cubo, si no hay x a la, no sé, a la quinta, a la cuarta, a la sexta, se trata de una función cuadrática, ¿sí? Recuerden ese tip. Después van a ver que aparecen 3 letras, A, B y C, pintadas de rojo. Esas letras en realidad son valores reales, van a ser números, ¿sí? Pueden ser fracciones, números positivos, negativos, que van a representar ciertas cosas de esta función cuadrática, ¿sí? A es el coeficiente principal, ¿sí? ¿Por qué principal? A ver, si yo ordeno mi polinomio de manera decreciente, el principal es el que está al principio, ¿no? Entonces el número que multiplica a la x de mayor grado es el coeficiente principal, ¿sí? B, ya nos vamos a meter también en el lenguaje matemático. B sería un coeficiente también que está multiplicando a x elevado a la primera potencia. Ese es el coeficiente lineal. Mientras que C es el término que no tiene x, es el término independiente, ¿sí? Así que ya saben, A, B y C son números reales en donde A es el coeficiente principal, B es el coeficiente lineal y C es el término independiente, ¿sí? Bien. Analizando estos números, estos coeficientes, podemos ya anticipar cómo va a ser la gráfica de mi función. Si A es un valor positivo, vamos a tener una parábola cóncava. Algunos dicen, como dice acá, cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que va a tener forma de U, que las ramas van a ir hacia arriba. Por ende, esa parábola va a tener en el vértice un valor mínimo, ¿sí? En cambio, si A es un valor negativo, o sea, menor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. En el ejemplo que vimos del partido de fútbol, el del gol, teníamos una parábola convexa, ¿sí? Digo convexa porque es otra manera de identificarlo. Podemos decir cóncava hacia abajo, a algunos les gusta llamarlo de esa manera, porque va a tener las ramas hacia abajo, o convexa, ¿sí? Forma de, no sé, carita triste si lo quieren ver. Bien, entonces en ese caso, la parábola va a tener un vértice, ¿sí? O en su vértice va a tener un valor máximo. ¿Estamos? Bien, fíjense todo lo que ya puedo ir anticipando con el solo hecho de observar mi función, observar la ecuación e ir analizando, ¿sí? Si tiene x al cuadrado o si es un polinomio de grado 2, ya sé que la función es cuadrática, que va a tener forma de parábola cóncava hacia abajo si A es positiva, perdón, cóncava hacia arriba, ramas hacia arriba, carita feliz, si A es positiva, o cóncava hacia abajo si las ramas van hacia abajo en el caso de que A sea negativo. Bien, ¿qué otras cositas me permite analizar al observar los valores de A, B y C? C es el término independiente, al igual que las funciones lineales. El término independiente me termina dando el valor de la ordenada al origen, o sea, en qué punto la función, entre comillas, corta al eje de ordenadas, al eje Y, ¿sí? Y fíjense que ahí aparece una formulita que después vamos a ir, les voy a explicar el porqué de esa formulita. El vértice sabemos que es un punto, por lo tanto todo punto tiene coordenada X e Y. Fíjense que hay una formulita, dice menos B entre 2 por A, y eso me permite calcular el valor de la coordenada X de ese vértice. Mientras que hay otra formulita en donde dice B cuadrado menos 4 por A por C sobre 4 por A. Eso me permite calcular el valor de la coordenada Y de ese vértice, de ese punto en particular, ¿sí? Ya nos vamos a ir metiendo más adelante y les voy a explicar el porqué de esas fórmulas. Pero hay un pequeño resumen a la hora de trabajar con funciones cuadráticas, poder identificar e ir anticipando cuál va a ser su comportamiento
y por ende cuál va a ser su gráfica. Me olvidaba de mi amiga, la formulita resolvente, que ya en un video anterior expliqué de dónde se desprende esta fórmula y para qué me sirve, ¿sí? Ya habíamos dicho que una ecuación cuadrática se puede resolver con esta fórmula, pero no solo puedo resolver ecuaciones cuadráticas, sino que también me va a permitir poder calcular las raíces de una función cuadrática. Es por eso que al principio aparece ese 1 y 2. ¿Qué significado tiene? Recuerden que dijimos que una función cuadrática puede tener una, dos o ninguna raíz, ¿sí? Así que bueno, recordar que con esta formulita voy a poder calcular las raíces de una función cuadrática. Ahora sí, vamos a arrancar, ¿sí?, con un ejemplo de una función cuadrática en donde vamos a analizar y a calcular el vértice de esa parábola, las raíces y la ordenada del origen, ¿sí? Primero, como habíamos visto antes, nos damos cuenta que se trata de una función cuadrática, ya que es un polinomio de grado 2, ¿sí? La máxima potencia de x es 2, por lo tanto es una función cuadrática. Y vamos a distinguir acá, ¿sí?, a identificar cuáles son los parámetros a, b y c. Recuerdan, coeficiente principal o coeficiente cuadrático, ¿sí?, que llamábamos con la letra A coeficiente lineal, y término independiente. Si observamos, en este caso el coeficiente principal es 2, el coeficiente lineal es 4 y el término independiente, ojo acá, con el signo, menos 1. Ya estoy en condiciones. ¿Qué podríamos afirmar? Si A era positivo, como es este caso, A es mayor que 0, porque vale 2, voy a tener una parábola cóncava, ¿sí? Cóncava hacia arriba, como habíamos dicho, tiene las ramas orientadas hacia arriba. Por lo tanto, el vértice va a ser un valor mínimo. Bien, comencemos. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Recuerden que teníamos unas formulitas para calcular la coordenada x del vértice. La fórmula era a menos el valor de b entre el doble del valor de a. Mientras que la coordenada y va a ser menos el valor b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c entre 4 veces el valor de a. Acá existe otra manera también, que es reemplazar, una vez que tienen el valor de x, en la función original y obtienen el valor de y, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Si yo tengo que la x del vértice es esta formulita, voy a tener que reemplazar b por 4 y a por 2. Por lo tanto, el valor x de este vértice, la coordenada x del vértice, va a ser menos 4 entre 4. Eso equivale a menos 1. Ya tengo la coordenada x de este vértice. Vamos con la coordenada y del vértice. Esta va a ser exactamente lo mismo que hice con la coordenada de x, pero utilizando esta fórmula. O sea, menos el valor de b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 2, por el valor de c, que es menos 1. Ojo con los signos, vuelvo a repetir. Todo entre 4 veces el valor de a, que es 2.
Si empezamos a resolver, este menos lo dejo fijo, 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 2 es menos 8, y menos 8 por menos 1, 8 positivo. 4 por 2, 8. $16 más 8 es 24. Y 24 entre 8, 3. Por ese menos de adelante me queda menos 3. La otra manera que les decía, si no recuerdan esta fórmula, es si ya tengo la coordenada x del vértice, reemplazo en la función, lo voy a hacer acá chiquitito, y en lugar de x, reemplazo por la x del vértice. Si la x del vértice es menos 1, me va a quedar 2 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, menos 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. 4 por menos 1, eso es menos 4. Y acá tengo exactamente lo mismo, ¿no? Lo copio acá al costadito. 2 menos 4, eso es menos 2. Y menos 2 menos 1, menos 3. Ven que es exactamente lo mismo. Dos maneras distintas de encontrar la coordenada y del vértice. Por lo tanto, ya podemos poner acá que el vértice tiene coordenadas x menos 1, y menos 3. Bien, continuemos. Ya está calculado el vértice. Arrancamos con las raíces. Y me voy anticipando y adelantando que en raras ocasiones voy a tener raíces y coordenadas del vértice enteras, ¿sí? Siempre puedo llegar a tener raíces racionales, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si es este el caso. Para las raíces utilizábamos la fórmula resolvente. ¿Por qué la fórmula resolvente? Recuerden que la resolvente me permitía calcular los valores de x para los cuales el polinomio es nulo, ¿sí? Vale 0. Y si las raíces son los valores en donde la función vale 0, tengo exactamente, vamos a ponerlo acá, vamos a poner así, para que se entienda. Yo tengo esta función, ¿sí? Y quiero calcular las raíces. Ustedes recuerden que las raíces están sobre el eje de abscisas, y en ese momento la función no es ni positiva ni negativa, o sea, f de x vale 0. Entonces, si f de x o y, ¿no? Es lo mismo. Si f de x o y vale 0, lo que yo tengo acá es una ecuación cuadrática para resolver. Igualada a 0. Entonces ahí utilizo mi fórmula resolvente, ¿sí? Recordemos, era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo entre 2 por a. Si reemplazo menos b, me queda menos 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale menos 1. Todo entre 2 por a, o sea, 2 por 2. Si resuelvo todo esto, yo voy a adelantar pasos. Todo esto me da la raíz cuadrada de 24, ¿sí? Que no es exacta. Y como no es exacta, lo puedo redondear o la puedo dejar expresada como la raíz de 24. Mi primer raíz va a ser menos 4
más menos, yo lo voy a redondear, perdón, más, yo lo voy a redondear, esto es 4,9, ¿sí? Todo esto dividido 4, y la segunda me va a quedar menos 4 menos 4,9 entre 4. Si hacemos este cálculo, voy a obtener, ya vamos haciendo rapidito la cuenta, esto es 0,22 y este de acá negativo, ¿no? 22. Esto es aproximado, ¿sí? Porque redondeamos la raíz. Así que acá no vamos a poner igual, sino que vamos a poner aproximado. Así que ahí tenemos las dos raíces. La otra manera que les decía era dejarlo expresado como menos 4 más la raíz cuadrada de 24 dividido 4, de esa manera, y menos 4 menos la raíz cuadrada de 24 entre 4, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras es correcta. Si solamente me pide el análisis, por ahí lo más conveniente es dejarlo expresada como raíz, y si me pide la gráfica, bueno, ahí sí trato de redondear para aprovechar y hacerlo un poco más sencillo, ¿sí? Así que bueno, acá vamos a ir copiando ahora una raíz. Va a ser 0,22 de x, 0 de y, recuerden que la función en las raíces siempre va a valer 0, y la otra menos 2,22 de x y 0 de y. Ahí están las dos raíces. Y lo último es la ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que siempre tiene valor de x0, así que voy a poner 0. Y el y es el valor de c, del término independiente, que en este caso es menos 1. Si lo queremos hacer al cálculo, recuerden que, vamos a poner acá, la ordenada al origen. Tengo que reemplazar x por 0, entonces me va a quedar f en 0 igual 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 1. ¿Sí? Por eso no tiene mucho sentido hacerlo, pero no está de más. 0 al cuadrado de 0 por 2 0, 4 por 0 es 0. Y bueno, y ahí tenemos el menos 1 que ya habíamos analizado antes, ¿no? 0 más 0, 0 y 0 menos 1, menos 1. Acá tengo el punto, ¿ven? Cuando x vale 0, la función vale menos 1. Esa es la ordenada del origen. Bueno. Ahora que analizamos estos puntos básicos, ¿sí? O los más importantes, vamos a pasar a la gráfica. Bueno, antes de continuar, acá está mi manito, ahora estoy escondido acá atrás, recordarles que existe también un eje de simetría que, si bien no pertenece a la función, divide a la parábola, ¿sí? En dos, vamos a decir, semiparábolas simétricas, ¿sí? Siempre el eje de simetría va a coincidir con la coordenada x del vértice, por eso su ecuación va a ser x igual a x del vértice, y en el ejemplo que estábamos analizando, la coordenada x del vértice, como vemos acá, lo primero que habíamos calculado, me dio menos 1, ¿sí? Entonces el eje de simetría será x igual a menos 1. No tiene nada que ver con el menos 1 de la ordenada al origen. En este caso
coincide, ¿sí? Pero no es siempre igual. Bueno, y acá yo les presenté el gráfico, ¿sí?, de esta función para que verifiquen, ¿sí? Fíjense, esta línea punteada verde es el eje de simetría, que no tiene nada que ver con la función en sí, pero sobre este eje de simetría vemos que se ubica el vértice, ¿sí? Como habíamos dicho, era cóncava hacia arriba, o sea, tiene las ramas orientadas hacia arriba, por lo tanto este vértice es un valor mínimo. Ya después, cuando analicemos dominio e imagen, va a tener una importancia lo de poder distinguir, ¿sí?, si ese vértice es un valor mínimo o un valor máximo, así como vamos a analizar también intervalos de crecimiento, de decrecimiento. Bien, entonces acá tenemos el vértice que lo habíamos encontrado. Este punto, fíjense, coordenada x-1 y y-3. Y acá se encuentran las dos raíces que, como vimos antes, no son enteras, ¿no? 0,22, esto está aproximado, y menos 2,22. Bien. Hasta acá entonces la gráfica. Un análisis primario de lo que es una función cuadrática. Nos resta todavía analizar, como había dicho antes, conjunto de positividad, negatividad, intervalos de crecimiento, de decrecimiento. Pero bueno, para la gráfica, el análisis que hicimos estaría bastante completo, ¿sí? Después vamos a ver algunos ejemplos en donde en lugar de dos raíces tenemos una única raíz, o cuando no hay raíces, ver de qué manera podemos graficar la parábola de esas funciones cuadráticas. Bueno, ahora sí, finalizamos este primer encuentro o este primer video donde nos metimos en el mundo de la función cuadrática. Si te sirvió, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y nos encontraremos en un próximo video.